Bueno, vamos a acabar eh, este curso con la función 50. Es una función, bueno, emblemática. Me gusta la idea de acabar con esta función porque es emblemática, es compleja. La dejaré apuntada un poco con unas ideas para que bueno, pues acabar con un emblema de lo que de lo que es una función matemática interesante. En este caso se trata más que de una ecuación diferencial, lo que llamamos un sistema de ecuaciones diferenciales. Ahora veremos el por qué. Fijaos que mirando ahora que ya somos expertos en funciones, estamos viendo que esto se trata de una función que tiene aquí dos funciones. Es un producto cartesiano de dos conjuntos de funciones, porque aquí tengo una función, coma, otra función. Por lo tanto, el dominio es un producto cartesiano de dos conjuntos de funciones. Este es el dominio. Tendré dos funciones. Y aquí el codominio, que aquí lo he puesto para no volver a repetir esto de aquí, el codominio también está formado por dos coordenadas, como podéis ver. Y por lo tanto, una función aquí y otra función aquí. Esto es una función y esto es otra función. ¿Qué función es? Es un operador. Son dos operadores. Esto es un operador y esto es un operador. Por lo tanto, f también es un operador, pero es un operador que va de este producto cartesiano de de funciones reales de variable real por funciones de variable real sobre el codominio, que también es el producto cartesiano de las funciones reales de variable real. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que dos funciones van a parar a dos funciones. ¿Qué dos funciones? Bueno, está esto que hay aquí y esto que hay aquí. ¿Vale? Bien. Ya hemos visto la idea de que siempre detrás de una ecuación diferencial o de una ecuación funcional, en este caso de un sistema de ecuaciones diferenciales, o si fuera el caso de un sistema de ecuaciones funcionales, hay un operador. ¿Vale? O sea, una función que va de un conjunto de funciones a un conjunto de funciones, en este caso a un producto cartesiano de conjuntos de funciones que va, como dominio y como codominio, y como codominio un producto cartesiano de conjuntos de funciones. Pero en definitiva, el planteamiento es lo que hay detrás de lo que nosotros consideraremos el sistema de ecuaciones diferenciales, que en este caso es la antimagen del 0, 0. La imagen del 0, 0. O sea, qué funciones en este operador se proyectan a estas funciones. Mediante este operador se proyectan al 0, 0, a la función 0, 0, a la función 0, 0. ¿Vale? Claro, por lo tanto, esto lo igualará a 0 y esto lo igualará a 0. Y es cuando tenemos el sistema planteado en forma de eso, de sistema de ecuaciones diferenciales. Como podéis ver, esto es una ecuación diferencial y esto es otra ecuación diferencial. Pero fijaos que es una ecuación diferencial con dos incógnitas, con dos funciones, g sub 1 y g sub 2. Son dos funciones diferentes. Pero es un sistema de ecuaciones diferenciales porque tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Es como un sistema de las funciones, no sé, cuando vimos en la función 44, ¿no? El sistema de esto de aquí, esto es un sistema de ecuaciones numéricos, con soluciones numéricas. Ahora estamos ante un sistema de ecuaciones funcionales y en concreto de ecuaciones diferenciales. Lo que está diciendo es que la derivada de la primera función incógnita es igual a la primera función incógnita menos el producto de las dos funciones incógnitas. Y la derivada de la segunda función incógnita es menos la función incógnita segunda más el producto de las dos funciones incógnitas. Veremos que esto tiene un sentido interesantísimo, como vamos a ver inmediatamente. Esto,
con otro lenguaje podríamos decir que es este sistema de ecuaciones diferenciales. Fijaros, la primera función, su derivada es igual a la función incógnita primera menos el producto de las dos funciones incógnitas. La segunda derivada de la segunda función incógnita es igual a, o sea, el cambio, la derivada de esta segunda función incógnita es igual a menos el valor de la segunda función incógnita más el producto de las dos funciones incógnitas. Esto, expresado de otra manera, también se podría decir en función de una tercera variable, x, pues que la derivada de y sub 1 respecto de x tiene esta expresión y la derivada de y sub 2 respecto de x tiene esta otra expresión. Esto, fijaros que no os he puesto ningún parámetro, ningún coeficiente. En realidad estas ecuaciones, para lo que nos sirven, para lo que son útiles, van a ser para unas situaciones reales donde no aparece aquí un 1, un menos 1, o sea, un 1 aquí delante, el menos sí, pero el 1 y un 1, sino que pueden en general aparecer lo que llamamos parámetros, que son A, B, C y D. ¿De acuerdo? Y esta es la expresión más habitual de la ecuación, del sistema de ecuaciones diferenciales. Yo aquí lo he planteado para que lo viéramos sencillo sin coeficientes, o como si todos los coeficientes valieran 1. Nosotros, en la vida real, estas ecuaciones, estos sistemas de ecuaciones, estos son unos parámetros que son cruciales, que son importantísimos. A, B, C y D. ¿Por qué os planteo esto? Esto es el célebre sistema de ecuaciones que se conoce como el modelo de Lotka y Volterra. Lotka y Volterra. Es un modelo de una importancia, de una trascendencia histórica en ciencias muy grande. Es una modelización a través de ecuaciones diferenciales de la relación entre un depredador y una presa. Entre un depredador y una presa. Les puedo poner un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los linces y los conejos. ¿Sabéis? Los linces son depredadores y los conejos son las presas. Los linces viven de los conejos, se alimentan de conejos. Los conejos se alimentan de hierbas, pero los linces sí que se alimentan de los conejos. Por lo tanto, esto es una relación que se da con mucha frecuencia en la naturaleza, ¿no? Que hay unos depredadores que viven de unas presas determinadas en la naturaleza. Estos son unos datos históricos, tradicionales de relación entre un depredador como el lince y una presa como el conejo. Pero en todo caso, lo que me interesa aquí es que veáis que este modelo expresado en forma de derivadas, como lo he expresado aquí, aquí lo pongo con la denominación de presa y de depredador. Presa y depredador. Y esta T es el tiempo. El tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, fijaros que esta ecuación lo que viene a decir es lo siguiente. Fijaros. La presa, ¿de qué depende el crecimiento? El cambio de la presa, ¿de qué depende? Depende de la cantidad de presas que hay. Cuantas más presas hay, más se reproducen. Cuanto más conejos hay, más se reproducen y más conejos aparecen en aquel contexto, en aquel entorno, en aquel ecosistema. ¿Vale? Por lo tanto, además ellos tienen hierba. Pensemos que la hierba en este caso no es un limitante, tienen toda la hierba que quieren, pueden crecer, por lo tanto, el cambio es directamente proporcional a la cantidad de presas que hay. Esto, si os acordáis, recuerda a la función, a la ecuación diferencial primera. ¿Os acordáis? Esta ecuación diferencial, esta de aquí, que el cambio depende de la cantidad de valores de la variable
de la función que estamos estudiando. O sea, obviamente, cuantos más conejos hay, más se reproducen, ¿de acuerdo? Más crías tienen y más conejos hay en el entorno. Muy bien. Esto ya lo tenemos. Muy bien, volvamos a nuestra ecuación. Por lo tanto, me está diciendo que una obviedad, ¿no? Que el cambio va a depender de... Obviamente está A que introduce, bueno, pues que, claro, estamos hablando de presas en general. Los conejos se reproducirán a un ritmo determinado, otro animal se reproducirá... O sea, la A lo que marca es, digamos, la capacidad reproductiva que tienen aquellos animales para hacer aumentar la población, el crecimiento de la población. ¿De acuerdo? Esta va a ser un factor, digamos, del número de crías que tengan, por ejemplo, ¿no? Cuanto más grande sea, es porque más crías pueden, pueden parir, ¿no? Las hembras de esta especie, ¿no? Si es incluso más rápido, ¿no? Cuanto más grande, más rápido y más crías, ¿no? Y cuanto menos crías, ¿no? Y más lento, más tiempo de embarazo, lo que sea, ¿eh? Pues la A es más pequeña, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto es un elemento que va a jugar, ¿eh? En el crecimiento, pero en el sentido positivo. Pero ahora fijaros que, claro, esta presa se la come el depredador. Entonces, claro, eh, dependiendo de la cantidad de presas y de depredadores que haya, si hay muchos, esto va a crecer mucho, ¿eh? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, claro, P por D de alguna manera modeliza si hay muchas presas y muchos depredadores, hay muchas posibilidades de que se encuentren, ¿no? Y si se encuentran, el depredador se va a comer a la presa. Y esto es negativo. Claro, cuantos más interacciones se producen entre depredador y presa, esto hace que disminuya el número de presas, porque el depredador se va a comer a la presa. Por lo tanto, esto es un elemento que hace disminuir la población. Si esto, el hecho de reproducirse, aumenta la población, el hecho de que estas presas se encuentren con depredadores disminuye la población. Por lo tanto, hace que la derivada sea negativa. Estos coeficientes siempre son positivos, como podéis ver aquí. Y esta B dependerá pues, de la habilidad que tenga el depredador a cazar a la presa. Si es un depredador muy hábil y la presa es muy torpe, pues esta B será más grande, y si el depredador es más torpe y la presa es muy hábil y le cuesta más la caza del depredador a la presa, ¿no? Pues esta B será más pequeña y la disminución será más lenta. Pero en todo caso, veis como el juego, ¿no? Aquí este modelo, como todo modelo, es una aproximación y es una, digamos, eso es una aproximación, es de la realidad. La realidad es muy compleja, ¿no? Pero bueno, de alguna manera nos está diciendo que el cambio depende de la capacidad reproductiva que tenga la presa, pero también en positivo y en negativo de los encuentros que tenga con el depredador. Si hay muchos depredadores, pues esto hará que baje mucho el cambio y tiende a que disminuya. Fijaos que este negativo tiene que ver con la función 45, que decíamos que lo que hacía era disminuir. Hacía disminuir. ¿De acuerdo? ¿Veis? Aquí hace disminuir. O sea, cuantos más hay, más aquí el negativo lo que hace es cambiar el ritmo, en este caso de descenso de la población de presas. Con el depredador, ¿qué pasa? El depredador, claro, en sí, la existencia de muchos depredadores de por sí, hace que la población tenga que disminuir. ¿Por qué? Porque dependen de las presas. O sea, en sí, si no hay presas, la presencia del depredador hace que normalmente pues disminuyan, ¿no? Porque si no tienen alimento no se van a reproducir. Por lo tanto, en sí, así como estas presas dependen de la comida que tienen, que es hierba, el conejo depende de la... Entonces vamos a suponer que la presa siempre tiene ilimitada comida, ¿eh? Claro, la presa a lo mejor
el conejo come hierba, pero imaginaos que una presa que es al mismo tiempo depredador de otra presa. Claro, todo esto se complica, obviamente, pero en principio vamos a pensar que el depredador, digamos, si no tiene alimento, esto hace que es la idea de la función 45, hace que se pierda, que el cambio sea negativo, que vaya disminuyendo. Pero lo que hace crecer en positivo es la interacción con presas. Y esto sí que es positivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuanta más grande sea la cantidad de presas, esto beneficia mucho al depredador y hace aumentar la población de depredadores. ¿De acuerdo? Bien, esta es un poco la idea. La idea del modelo de Lotka y Volterra. Hacer depender los cambios de la población de presas y de depredadores en función del tiempo de estas funciones en función de la capacidad reproductiva y de la capacidad de interacción, que en un caso para la presa es negativa la interacción y para el depredador es positiva, hace crecer, el que haya muchas presas hace crecer la población de depredadores. Bien, estos es un ejemplo, para que veáis un poco el ejemplo de lo que es en este caso un sistema de ecuaciones diferenciales y por qué se plantean las cosas en estos términos. Simplemente un pequeño comentario para que veáis hasta dónde nos puede llevar esto, simplemente un comentario. Claro, un punto de equilibrio que, imaginaos un punto de que la naturaleza fuera perfecta y hubiera un equilibrio entre la cantidad de conejos y linces, la cantidad de depredadores y de presas. Esto haría que todo funcionara muy bien, ¿no? Que hubiera un equilibrio, que hubiera una estabilidad, que la población de presas y de depredadores se manteniera constante en un entorno determinado. Esto ocurriría cuando la derivada fuera cero. Derivada cero quiere decir que la cantidad de presas y de depredadores a lo largo del tiempo no cambia. Van muriendo unos, pero se van reproduciendo y las poblaciones se mantienen estables. Esto sería un punto de equilibrio. Sería puntos de derivada cero. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa si la derivada es cero? Vayamos a esta ecuación. Si esto es cero y esto es cero, tenemos estas dos igualdades. Este sistema se traduce a esto. Fijaos que saco factor común aquí a la P y aquí saco factor común a la D. ¿De acuerdo? Bien. P y D no pueden ser cero, porque si se acaba la naturaleza, en este caso respecto a las presas y los depredadores. Por lo tanto, hemos de suponer lo que sería cero sería esto de aquí y esto de aquí. Por lo tanto, fijaros que este sistema se traduce a este otro sistema y ahora ya puedo despejar D y P. Fijaos que estoy diciendo que para que haya equilibrio, dependiendo de la A, la B, la C y la D, que son estos coeficientes que os decía de la capacidad de reproducción que tiene la presa, la capacidad que tienen de que el depredador se coma la presa, ¿no? La cace, aquí lo mismo, y aquí, digamos, la capacidad de resistencia que tendría un depredador que no tiene presas, ¿no? A ir desapareciendo, ¿no? Bueno, pues esta idea, estos coeficientes son los que me darían un punto de equilibrio, ¿veis? La presa sería C partido por D y A partido por B. Si yo tuviera unos coeficientes, A, B, C y D, yo podría encontrar el punto de equilibrio, que sería el punto ideal, quiere decir que en aquel ecosistema se mantiene constante la población de depredadores y de presas. ¿De acuerdo? Pero esto es un punto ideal. En realidad, la naturaleza pues van habiendo oscilaciones. Bien, estas dos ecuaciones diferenciales, como os decía, estas dos ecuaciones diferenciales, fijaos que puedo dividir. Todo esto lo puedo dividir por esto. Si yo divido, si hago la división de esta parte de la igualdad por esta parte de la igualdad y esta parte por esta parte de la igualdad, fijaos que la diferencial de t desaparecerían y me quedaría esta ecuación diferencial eliminando el tiempo. O sea, estoy haciendo una ecuación diferencial que relaciona la cantidad de presas respecto a la cantidad de depredadores. ¿De acuerdo? Presas respecto a depredadores. Y me quedaría esta igualdad que veis aquí, que es una igualdad, simplemente es el hecho de hacer esta división. O sea, he dividido esto por esto y ahora divido esto por esto. Pero lo traduzco
a la división de esto por esto, porque he sacado factor común. En todo caso, esta es la ecuación diferencial que me quedaría. ¿Vale? Bien, simplemente a título informativo, para que veáis, esta ecuación diferencial tiene como solución esta ecuación, esta función, porque esto es una función, va cambiando la C en función de los valores que yo tenga de depredadores y presas. Definitiva, y acabo con esto. La realidad es que aunque haya un punto de equilibrio, se van produciendo cambios. Fijaros, obviamente, los conejos aumentan si hay pocos linces, ¿no? Pero llega un momento que, claro, cuando hay muchos conejos, los linces tienen mucha comida y crecen mucho, pero siempre con un cierto desfase temporal, ¿no? Pero llega un momento que, claro, cuando hay muchos linces, se han comido todos los conejos y resulta que se quedan sin comida y por lo tanto la población de linces disminuye. Cuando hay pocos linces, los conejos vuelven a crecer. Esto tampoco no es un equilibrio perfecto, ¿no? Pero vuelven a crecer los conejos porque hay muy pocos linces. A la que hay muchos conejos, vuelven a crecer los linces. Estos son datos reales, fijaros, históricos, son estos datos que aparecen en los libros, de poblaciones en un contexto determinado de cantidad de conejos y linces que se contaron. Pero fijaos cómo los linces siempre aparecen un poco más tarde y hace que baje la población de conejos. Y así se va manteniendo un cierto equilibrio. Esto es el punto ideal, ¿no?, de equilibrio. Pero fijaros que aquí tenemos la cantidad de presas y la cantidad de depredadores. Obviamente solo nos movemos en un cuadrante, digamos, positivo de los dos. Este sería el punto de equilibrio, que vendría dado por la capacidad que tiene la presa y el depredador de eso que os decía, ¿no? Uno de reproducirse, la A, la B de la habilidad que tiene el depredador de cazar a la presa, etc. En todo caso, lo que es interesante es que el equilibrio sería esto, pero en realidad normalmente y dependiendo del año, pues se van produciendo cambios que no siempre son de la misma naturaleza, no siempre el equilibrio es perfecto, pero fijaros lo interesante, ¿no?, que este gráfico de aquí de alguna manera reproduce esta función de cantidad de ejemplares respecto al tiempo. Porque en realidad, imaginaos que estamos en una situación exterior, ¿no? Fijaros que si yo tengo este contorno, que es bastante, digamos, lejos del equilibrio, pero equilibrio sería que siempre hubiera la misma, una proporción constante. Esto en realidad sería lo ideal, ¿no? Lo ideal, bueno, una posibilidad que tendiera a un cierto equilibrio, pero en realidad no hay un equilibrio perfecto, se van alternando, porque, fijaros, por ejemplo, ¿no? Si yo me muevo por esta línea, la última, todas tienen la misma forma y todas van concéntricamente van tendiendo al punto de equilibrio, ¿no? Pero fijaos, si hay pocos depredadores, ¿veis? Estoy aquí, muy pocos depredadores. ¿Qué ocurre? Que las presas aumentan. A la que aumentan las presas, pues los depredadores también aumentan, ¿veis? Pero al mismo tiempo disminuyen las presas, claro. Si aumentan los depredadores, disminuyen las presas. Llega un momento, ¿no?, que hay muchos depredadores y pocas presas. Por lo tanto, las presas disminuyen. Cuando el nivel de presas ha bajado mucho, los depredadores vuelven a aumentar. Los presas vuelven a aumentar. Cuando los depredadores han disminuido mucho. Las presas vuelven a aumentar, pero llega un momento que cuando ya hay muchas, los depredadores tienen mucha comida y empiezan a reproducirse. Y crece la población de depredadores. Y al mismo tiempo las presas disminuyen. ¿Veis cómo se produce? Claro, si esto se va produciendo con menos saltos, llegaría un momento que habría una estabilidad de la cantidad de conejos y linces constante. Esto no es así. Esto sería la situación ideal, ¿no?, de punto de equilibrio. No, hay cambios.
hay cambios, hay la derivada no es cero. Hemos calculado dónde estaría la derivada cero, tanto de los cambios de la población de presas como la población de depredadores. Esto es una situación ideal de equilibrio perfecto. No se produce esto, pero se producen estos cambios que, bueno, dependiendo de la época, a lo mejor del año, pues es un cambio más brusco, menos brusco, más próximo al equilibrio, menos, pero se van produciendo cambios de este tipo. Bien, en definitiva, y para acabar, hemos visto un ejemplo muy sofisticado y clásico, un clásico. Los modelos de Lotka y Volterra tienen mucho interés. Este sistema de ecuaciones diferenciales es muy importante, pero me interesa que veáis, que captéis cómo está en formulación matemática esta idea de la naturaleza, ¿no? De que los cambios de las presas a lo largo del tiempo, el cambio, la evolución, como la cantidad de individuos de presa, conejos, pensemos, ¿no?, que hay en un entorno determinado a lo largo del tiempo, depende, pues, hombre, obviamente, de la capacidad reproductora que tienen estos conejos, estas presas, que va a depender de qué especie estemos hablando, será esta A más grande, más pequeña, y después de cómo interaccionen con un depredador posible que haya en la zona, que se la coma a esta presa. ¿De acuerdo? Esto hace que disminuya la población. Que disminuya la población. Y esta B marca, digamos, la habilidad que tiene el depredador de comerse a la presa, o la presa de ser víctima del depredador. Depende de esto, hace que la B sea más grande y más pequeña, y por lo tanto haga que esta derivada negativa, esta influencia negativa en la derivada de este cambio hacia menos de la presa a lo largo del tiempo, sea más grande o más pequeño. Y lo contrario con el depredador, que en ausencia de presa, pues obviamente todo es negativo, porque si no hay comida, la población va a disminuir, y va a disminuir tanto más cuanto más grande ella sea la población de depredadores. Y un factor positivo es la cantidad de presas que haya. Si es muy grande, pues esto será muy grande, y por lo tanto hará que, y dependerá de la habilidad, pues hará crecer la población de depredadores. Bueno, con esto hemos visto un ejemplo bonito e interesante, donde aparecen cosas que ya hemos visto en ecuaciones diferenciales anteriores, y hemos visto un poco el lenguaje que se maneja en las ecuaciones diferenciales, y hemos visto de nuevo cómo una ecuación es una antiimagen de un punto del codominio. En este caso, del punto cero, lo montamos de esta manera para que de alguna manera la ecuación que busca unas incógnitas determinadas, en este caso dos funciones, el cambio, en este caso de un depredador y una presa, cómo va cambiando a lo largo del tiempo tanto una población como la otra, por eso tenemos dos funciones, pues podemos modelizarlo y podemos, bueno, hablar un poco matemáticamente de la realidad, como una forma de aproximarnos a ella. ¿De acuerdo? Perfecto, pues con esto acabamos el itinerario de funciones. Hemos visto funciones muy diferentes, pero siempre hemos visto funciones, porque son los verdaderos protagonistas de la matemática, las funciones. Y todo gira en torno a las funciones. La matemática es el estudio de las funciones, y las funciones es el estudio de la relación entre las variables, entre características. Y esto es la columna vertebral de las matemáticas, el estudio de las funciones y todas las herramientas que tenemos para manejarlas, y las cosas que podemos hacer con ellas, y lo que nos pueden llegar a ser de útiles estas maquinarias matemáticas para hablar de la realidad. ¿De acuerdo? Para hablar de la realidad, y porque tienen una realidad en sí misma, son entidades que tienen su belleza y sus características y sus peculiaridades, y esto es la pasión que tienen las matemáticas, la belleza que tienen estos objetos especiales que hemos aprendido a manejar un poco aquí en este curso. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.